Hola, soy Aileen Truax, soy periodista especializada en migración y política. Yo creo que a nivel institucional lo que se puede hacer es empezar a establecer conversaciones para tender los puentes en varios caminos, no solamente una disculpa, tú dijiste, yo no dije, ¿no? Sino que nuestras culturas, nuestras sociedades, nuestros países, las relaciones están estrechamente vinculados en muchos aspectos, en el aspecto cultural, en el aspecto académico, intelectual, desde luego demográfico, ¿no? No solamente esta historia que se cita con mucha frecuencia del exilio español después de la Guerra Civil hacia México, sino las migraciones recientes durante la crisis económica de 2008-2009. Muchas personas salieron de España y llegaron a México y otros países latinoamericanos. Ahora les estamos devolviendo la visita, ¿no? Y yo creo que todo esto se tiene que conversar en este espíritu de encontrar qué es lo que nos une. Me parece que las narrativas últimamente, no solamente en este tema, sino los que atraviesan por las migraciones, los que atraviesan por otros aspectos políticos, hacen mucho énfasis en cuáles son nuestras diferencias y buscan marcar la diferencia entre nosotros y ellos. Y el caso de México y España y otros países latinoamericanos, la verdad es que los hilos que nos unen puede ser que sean más útiles si no los veamos porque estamos acostumbrados a ellos, pero son mucho más, ¿no? Entonces yo creo que a nivel gobierno, pero sobre todo a nivel sociedad, tendríamos que empezar a hacer un énfasis en cuáles son los vínculos que nos unen, cuáles son los puntos que nos unen y cómo hacemos para que las narrativas sean más equitativas, para que haya un diálogo entre iguales sin tener que recurrir a estas imágenes de quién colonizó y quién fue colonizado. Desde luego, una disculpa institucional ayudaría a abonar el terreno, pero me parece que no es suficiente, ¿no? Me parece que se tiene que hacer más. En México se está haciendo muy buen periodismo desde hace muchos años. Creo que tenemos el problema de que muchas de las empresas periodísticas no están a la altura del trabajo que hacen sus reporteros y que hacen sus periodistas. Tenemos muchos periodistas trabajando en situación de precariedad, periodistas que son autónomos, periodistas que tienen que tener otros empleos para poder seguir ejerciendo el periodismo tal como ellos desean y que cubren los temas más peligrosos, las zonas que tienen más conflicto y lamentablemente son los que están más vulnerables. Entonces, a mí me parece que cuando hablamos de periodismo en México, lo que tendríamos que hacer es primero un reconocimiento al trabajo que están haciendo los colegas, a los temas que están poniendo sobre la mesa, ¿no? Hay investigaciones poderosísimas, pero también tendríamos que señalar a las empresas de medios que no están respaldando a estos periodistas, que en ocasiones censuran trabajos, y esto, bueno, lleva una línea directa, desde luego, también con las instituciones de poder, ¿no? Hay informaciones que, bueno, tocan al poder como debe ser el trabajo de todo buen periodista, y en ese sentido todos los ojos puestos a los periodistas que están en la calle, más que a las empresas de medios. Yo creo que en el tema de las migraciones, definitivamente lo que hay que hacer es cambiar la narrativa. Hemos construido una narrativa que, nuevamente, hace énfasis en ellos y nosotros, ¿no? En marcar la diferencia con respecto al otro. Y esto tiene que ver con que en todos lados, esto ocurre en América, ocurre en Europa, ocurre en el tránsito desde África. Cuando hablamos de migraciones, hablamos únicamente del periodo de tránsito, que es muy dramático, que es muy noticioso, pero que es tal vez el momento en el que más se marca la diferencia entre ellos y nosotros, ellos que vienen, nosotros que nos tenemos que cuidar, ellos que desean quitarnos algo, etc. Cuando cuentas el ciclo completo de la migración, cambias esta narrativa, porque entonces entiendes cuáles son las razones de las personas para emigrar, entiendes cuál ha sido su proceso para arribar, pero también entiendes qué pasa después del arribo. Y por ejemplo, en el caso de España, a mí me parece que esas historias tienen que contarse más, porque nosotros tenemos una gran cantidad de personas inmigrantes de Latinoamérica, de África, de Europa Occidental, que ya son parte de nosotros, que son parte activa de esta sociedad, que cuidan, que contribuyen, que son productivas, que limpian, que sirven, que crean. Y contar estas historias también es parte del relato de la migración. Y yo creo que cuando hacemos esto, cuando vemos la migración como un proceso circular que involucra a los países que reciben, podemos dar una mirada más generosa y más justa a las personas que muy valientemente dejan todo lo que tienen para venir a contribuir a una sociedad que no necesariamente los ve con toda la justicia con la que se debería. Yo creo que hay una gran deuda del periodismo en todos lados con respecto a las narrativas de migración, porque esta narrativa que
que tiene un dejo de discurso de odio, ¿no? Que presenta al migrante como un peligro. Es una narrativa creada desde la política y desde el poder con un objetivo muy claro. Estas narrativas funcionan cuando tú quieres crear una polémica, cuando quieres poner temas en la agenda, desde la política. Pero el trabajo de los medios de comunicación no es repetir esas narrativas, sino cuestionarlas y confrontarlas. Y ahí es donde me parece que los medios han fallado, ¿no? Tenemos casos muy concretos que pueden ir desde Orbán hasta Trump, en los cuales vemos que el periodismo, los medios de comunicación repiten los discursos, pero no los cuestionan y no los confrontan. Y bueno, si tú haces eso, no estás siendo periodista, estás siendo un portavoz, ¿no? Yo creo que hay una gran deuda en bajar realmente a la sociedad, porque ahora me decías que las sociedades son cada vez más reacias a la migración y no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que las narrativas desde el poder son cada vez más reacias a la migración. Pero yo creo que si bajamos a la sociedad, si vemos los casos exitosos de inmigración, si vemos cómo estamos construyendo sociedades muy dinámicas, porque son muy diversas, podemos tener una mejor comprensión. Desde el periodismo tenemos que poner el foco ahí y no tanto en lo que mandó por redes sociales un político o un gobernante, ¿no?